Hola, en este video vamos a iniciar con el tema de integrales. Y para poder trabajar las integrales tenemos que haber entendido y trabajado las derivadas de las funciones. Entonces vamos a ver la definición de la integral desde dos puntos de vista distintos. Y también vamos a trabajar con las primeras reglas fundamentales para poder integrar una función. Y lo vamos a trabajar en funciones de tipo algebraico. También vamos a ver unas reglas que son de uso general para cualquier tipo de función. Definición. Primeramente podemos definir la integral como la antiderivada. Y la antiderivada, como le mencioné ahora, es la inversa de la derivada. Entonces, si uno tiene una función y lo que hace es derivar esa función, lo que obtiene es la derivada de ella. Y si uno lo que tiene más bien es la derivada de una función y quiere obtener la función original, lo que tiene que hacer es integrar o antiderivar esa derivada. Entonces, si tenemos una función f de x igual 3x2 menos 4x más 6, su derivada sería 6x menos 4. Y ahí estamos obteniendo la derivada a partir de la función fx. Y si lo que tenemos es la derivada de la función, nosotros queremos obtener la función, lo que hacemos es integrar o antiderivar. El 6x se tendría que convertir en 3x2, el menos 4 en menos 4x y un 0 se va a convertir en 6. ¿Por qué? Recordemos que teniendo una función fx, al derivar y tenemos una constante, la derivada de esa constante va a ser 0. Pero nosotros cuando tenemos una función que ya está derivada y queremos obtener la función de donde ella vino, lo que hay que hacer es integrar. ¿Y cómo hacemos para que ese 0 tome el valor de 6? Entonces, para eso vamos a usar la primitiva de una función. Entonces, la primitiva se conoce como la integral de una función. Entonces, si la función es, por ejemplo, 2x3 más 1, o la función es 2x3 menos 5, o la función es simplemente 2x3, al hacer la derivada de cada una de ellas, decimos que acá sería 2 por 3, 6, x a la 2 y la constante va a ser 0. Aquí sería 2 por 3, 6, x2 y la constante va a ser 0. Y aquí sería 2 por 3, 6, x2. Ahí no hay constante, esa sería la función. Entonces, trabajando ahora en forma inversa, a partir de las derivadas, queremos obtener las funciones. Esta sería el proceso de antiderivada o de integral. O sea, la primitiva de la función es 2x más 3. Pero vemos que aquí hay un menos 1, un más 1, perdón. Aquí hay un menos 5. Y aquí no hay nada. Entonces, como las tres funciones van a llegar a tomar el mismo valor, pero las constantes no están, lo que nosotros hacemos es colocar una c en general al final de esta función integrada. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta regla de integración de integral de x a la n de x, que va a ser igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c. Aquí estamos diciendo que la primitiva de la función al integrarse sería esta. Y este c es para un caso general. No sabemos si la constante que antes fue derivada era un valor positivo, un valor negativo o 0. Entonces lo que uno hace es colocar una c para sustituir esa constante que no conocemos. Ahora, ¿cómo puede hacer uno para identificar o poder encontrar el valor de esa c? A uno tendrían que decirle, dada una función derivada f prima de x igual a tal, y el par ordenado que pertenece a la función fx, encuentre la función fx. ¿Qué haría uno? Uno integra la función f' para obtener la función fx, pero esta función va a ser la primitiva, por lo tanto le colocamos más c. Y si uno quisiera evaluar esa c, uno lo que hace es sustituir el x
en las x de esa función y el y en el fy o fx más bien de esa función, y va a quedar solo la variable c por encontrar. Entonces ahí uno ya puede definir ese valor, pero normalmente a uno simplemente le dan una función y le piden encontrar la integral de esa función. Entonces esta fórmula que estoy poniendo acá va a servir para cualquier n excepto cuando ese n es menos 1. Ahora voy a aprovechar la fórmula para describir esto. Si uno tiene un menos 1 en el exponente, uno dice x a la menos 1. Y en la regla de integración nos dicen que n más 1 se debe poner en exponente nuevo. Entonces sería menos 1 más 1 y eso sería 0. Ahí no hay problema. El problema viene en el denominador. El denominador dice n más 1, que sería la misma expresión, y sería un 0 en el denominador. Y uno no puede dividir algo entre 0 porque se indefine la expresión. Entonces, para este tipo de funciones, cuando el exponente es menos 1, hay una regla específica, que ya lo veremos más adelante. Ahora, volviendo a la función y sus partes. Tenemos que cuando se va a hacer una integral, se pone esta S larguita, que es como un símbolo de integración, se llama integrando. Lo que nos dice es que vamos a integrar una función, que la función sería, en este caso x a la n, y eso lo hacemos respecto a una variable x en este caso. Recordemos en derivadas que decíamos que si uno tiene un dy, que es una función, y lo deriva respecto a x, eso sería la derivada de la función, y eso nos va a dar un valor. Entonces pongámosle valor m. Si nosotros queremos encontrar la derivada de la función, hacemos con respecto a x. Y si queremos integrar ese resultado, lo que decimos es que este de x pasa a multiplicar de este lado. Entonces el de y sería m de x y hacemos una integral en ambos lados. Entonces, al integrar una derivada, uno va a obtener y al integrar una función m con respecto a una variable x, lo que uno tiene es el resultado de esa función más la constante, como dice la fórmula. Entonces, eso es lo que nos dice respecto a quién se está haciendo una integral. Y la c, que es la constante que no conocemos, se tiene que escribir al final de toda integral. Después, ahí es donde podemos decir que ese 0, que no sabíamos qué valor tomaba, es el que reemplaza al 6. Cuando se integre, se pone como una c. Entonces, si no se conoce, inicialmente esa constante 6 la escribimos como c. Por ejemplo, si tenemos la función x a la 10 con respecto a x y queremos integrarla, entonces decimos x al 10 se le tiene que sumar 1. Entonces decimos 10 más 1 es 11. Y dividimos entre esa misma cantidad, que sería 11. Y aquí tenemos que agregar la constante c, porque recordemos que ese 0 al integrarse va a tomar un valor de una constante desconocida. Entonces, las reglas de integración que vamos a mencionar son: primero, integral de dx. Integral de dx es la integral de 1 de x. Entonces, una constante 1, que no hace falta escribirlo, sería 1 por x más c. Esa sería la integral de 1 o de dx. Segunda, integral de una constante k, que es una constante cualquiera con respecto a x. Le pongo k para diferenciarlo de la constante c, que siempre tiene que acompañar a la integral de una función indefinida. Eso es otro tema que tenemos que mencionar. Hay integrales indefinidas y hay integrales definidas. Por ahora vamos a ver las indefinidas, que son las que toman valores en R, ¿verdad? En un dominio real. Entonces, se dice que integrales, cuando hay una constante, un número que acompaña a la función, ese número puede salir de la integral. No hace falta hacer esto, pero la regla dice eso. El número sale y queda la función. En este caso queda la función de x. Entonces, cuando uno integre esta función, uno dice k por la integral de dx es x más c. Y esa sería la regla para cualquier constante. Por ejemplo, entonces, si tenemos la función 5 de x,
nosotros decimos que sale el 5 y se integra la función de x, y esto sería 5 por x más c. Si por ejemplo tenemos la función e a la 4 de x, a pesar de que esta función tiene una e, vean que no hay variable x, entonces se considera como una constante, y uno dice e a la 4 sale y se integra la función de x, que sería x más c. Entonces no hace falta hacer el paso intermedio donde sacamos la constante fuera de la integral. Si ya sabemos que es una constante, simplemente queda esa constante por la variable x más la constante c. Después, la tercera regla fue la que ya mencionamos, x a la n de x. Y sería x a la n más 1 entre n más 1, con un e que es cualquier número real excepto el menos 1. Cuarta regla es una regla general. Si tenemos una función donde hay una constante que multiplica esta función, entonces aquí es donde uno aplica lo que les decía de que la constante sale. Entonces uno saca la constante, pone la integral de la función que va a integrar con respecto a x. Entonces, al integrar uno dice k por la función integrada más la constante c. Y aquí podemos mencionar un ejemplo con la primera expresión que estábamos trabajando. Si tenemos la integral de 3x a la 2 de x, entonces decimos que esto va a ser 3 por la integral de x a la 2 de x. Tenemos la constante multiplicando a la integral de la función x a la 2 con respecto a la variable x. Entonces decimos 3 por x, se le suma 1 al exponente, queda 3 entre 3 más la constante c. Y en este caso, como tenemos un 3 en el numerador y un 3 en el denominador, se simplifican y el resultado sería x a la 3 más c. Después, esta otra regla lo que dice es que si hay sumas o restas de funciones, uno lo que hace es trabajar cada elemento de esa función por aparte. Entonces, por ejemplo, uno puede decir que la integral de la función fx con respecto a x, más o menos, depende del signo que tengamos, la integral de la función g de x respecto a x, más o menos la integral de la función hx de x. Y al integrar, uno tiene la función integrada gx más o menos la función integrada gx más o menos la función integrada hx, y al final colocamos la c. Ven que en este caso solo se coloca una c y no se hace para cada una de las funciones. Eso es porque todas las funciones están escritas como una sola función, pero se separan para facilidad y poder integrar cada parte por separado. Entonces se coloca solo una c al final. Esta es la sexta regla. Esta regla va a aplicar para la función que decíamos x a la n, pero el n menos 1. ¿Por qué? Recordemos en derivadas, nosotros cuando teníamos una función, dependía cómo estuvieran los valores, uno lo que quería siempre era tener x a la n. Entonces para eso, en estos casos aplicábamos a la menos n, que era una ley de potencias, que decimos que si tenemos una potencia en un denominador o en un numerador, como queramos, nosotros podemos cambiar de posición esa base cambiando el signo de ese exponente. Entonces esta regla es fundamental para trabajar funciones algebraicas en derivadas e integrales. Entonces en esta función podemos decir que este x está a la 1 y uno lo puede acomodar diciendo que la integral de x a la menos 1 con respecto a x ya quedaría como un x a la n. Pero este es el caso en el que el n, les decía, es menos 1. Entonces, si hiciéramos uso de la regla x a la n, al sumarle 1 va a ser menos 1 menos 1, 0, entre 0, se indefine. Entonces, esta tiene una regla que entonces la pueden ver, ya sea desde aquí o desde aquí. Si la identifican, pueden escribir logaritmo natural de esa base x más c. Un ejemplo. Si tenemos la integral de 3 sobre x de x, entonces podemos decir
Este x va al numerador y el 3, que es una constante, sale al frente de la integral. Entonces nos quedaría 3 integral de x a la menos 1 de x. Y lo que hacemos es aplicar el producto de una constante por la función x a la menos 1, que sería la regla 6. Y decimos que eso es ln de x más c. Y este ejemplo. Tenemos en álgebra expresiones como divisiones, multiplicaciones, sumas, restas. Tenemos aquí una división y no hemos visto ninguna regla que hable de divisiones, como en derivadas, que hablábamos de la regla del cociente. No, pero inclusive, igual que en derivadas, recuerden que decíamos que si dividíamos entre un monomio, entonces el numerador se puede separar cada uno de ellos al denominador que esté ahí. Eso para simplificar el proceso de derivación o integración. En este caso decimos integral de 3x2 entre x2 menos 5x entre x2 más 4 entre x2. Todo con respecto a x. Entonces podemos simplificar cada una de esas fracciones. En la primera decimos 3 x2 entre x2 se van, queda un 3 constante, menos 5. Tenemos un x en el numerador y 2x en el denominador. El de arriba se simplifica con uno de los de abajo y nos queda 5 entre x, o lo mismo que decir x a la menos 1. Y tenemos más un 4. El x a la 2 que está en el denominador puede subir y cambiando signo del exponente sería x a la menos 2. Todo con respecto a x. Acá podemos separar cada una de las partes de la función o integramos de una vez cada una de ellas. Voy a integrar porque es una forma más rápida de hacerlo y siempre llegamos a la misma respuesta. Entonces, cuando integremos 3, la integral de una constante es mantener la constante y agregarle x. Recuerden, el 3 de x. Menos 5. Tenemos 5 entre x. Ese x que está en el denominador puede subir como x a la menos 1. Entonces la integral sería ln de x. Y tenemos un 4 por x a la menos 2. Se suma 4x y le sumamos 1 a ese exponente. Menos 2 más 1 es menos 1 entre menos 1. Y finalmente agregamos la c. Ahora, según hemos mencionado antes en derivadas e integrales, también vamos a tomar la misma consideración. Si tenemos un exponente que queda negativo, vamos a colocarlo en la respuesta en el lugar donde él se haga positivo. Igual que las expresiones con radicales. Si hay un radical, se cambia de exponencial para poderlo trabajar como un x a la n, pero finalmente se escribe en la respuesta como una raíz. Aquí quedaría entonces 3x menos 5 ln de x más y menos queda menos 4 y el x va al denominador, x a la 1, más la constante c. Y esa sería la integral de esa función. Después, tenemos otra definición, dijimos, y vamos a decir que la integral va a ser el área entre una curva y el eje x. Aquí vamos a tener varios comportamientos de funciones. Si, por ejemplo, yo tengo una función que viene y hace esto, yo voy a decir que el área entre la curva fx y el eje x es la que se da entre ella y precisamente el eje que está acá. Entonces va a venir en diferentes secciones. En esta parte va a venir por aquí esta área hasta llegar a este punto 0. Después va a estar por aquí abajo y después va a estar por esta sección de arriba. Eso sería el área entre una curva y el eje x. Y si tenemos una función, por ejemplo, que solo va por acá arriba y no toca o no corta el eje x, nosotros decimos que el área entre esa curva fx y el eje x sería el área que está aquí abajo entre esa función y el eje. De igual manera, una que esté en la parte inferior. Entonces decimos que si esta es la curva fx, el área va a ser el área que esté entre esa curva y el eje. Nunca se nos va a pasar al otro extremo.
Y entonces, por ejemplo, si tenemos esa curva, lo que uno hace para encontrar esa área es como si esto fuera una barra de mantequilla y uno la va a rebanar en pedacitos iguales y muy delgados, como hacen en los restaurantes chinos, que a uno le ponen unas rebanaditas de mantequilla. Eso es lo que hacen. Lo que van a hacer es rebanar esa función en secciones muy finas que sean de tipo vertical, como este, por ejemplo. Aquí este es muy grueso, pero es para el ejemplo, para que se aprecie que si hacemos un corte en forma vertical, lo que tenemos es una sección que está por fuera de la curva y otra sección que está por debajo de la curva. Entonces, si tiramos esta línea, lo que nos queda por acá es un rectángulo. Y lo que nos queda entre estos dos, lo que hace este que está por fuera es rellenar el que está por dentro. Entonces, eso nos daría aproximadamente el valor del área de esa sección. Eso cuando nosotros le demos un valor a esta altura y un valor a este ancho. Entonces, como nosotros integramos respecto a una variable y decimos respecto a la variable x, vamos a decir que este ancho es lo que conocemos como dx. Y entre más delgado sea ese dx, más exacto va a ser el valor, porque esta sección que está por acá se va a hacer más pequeña. Entonces va a tener menos error lo que hay que quitar de arriba para llenarlo de abajo. Entonces, si nosotros fileteamos toda la función, digamos de menos infinito hasta más infinito, en este caso lo voy a hacer a partir de 0, lo que obtenemos son esas secciones que están por ahí. Y después lo que les mencionaba, que hay una parte por arriba en cada uno de estos rectángulos. Y esas partes se van a rellenar cuando llenemos la parte que se ve en verde hacia la parte en naranja que está debajo de él. Y esto sería lo que nos mueve, lo que nos traslada esa sección que está en el exterior al interior de la curva. Ahora, ¿qué hacemos con estas barras? Estas barras, que son todas las que están acá, lo que vamos a hacer es sumarlas. Entonces, esa suma es lo que conocemos como integral. Esa s es una s de suma. Y la suma va a ser respecto a la función fx, que es cada una de las barritas que aparecen en la función, en r, de menos infinito a menos infinito. Si las sumamos todas, lo que obtenemos es el área bajo esa curva. Y nosotros hacemos esto cuando hablamos de funciones indefinidas. Ya les dije que íbamos a ver primero indefinidas y luego definidas. Definidas es, por ejemplo, que yo quiera solo hacer el área que está aquí, desde aquí, hasta este punto. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que vamos a definir desde 0, suponiendo que esto es un valor 10, de 0 a 10, la función fx con respecto a x. Y eso sería la integral definida, pero lo vamos a trabajar más adelante.